Bien, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y el pastor la semana pasada. eh, yo llegué un poco atrasadito ahí al estudio, no recuerdo si fue el día martes o día jueves que el pastor estuvo preguntándole a los hermanos y estaban trabajando en Romanos capítulo 12. Si es así, el pastor me va a hacer así o los hermanos me van a hacer así también, que es correcto, ¿cierto? Acerca de bueno, deberes cristianos, dice el título del pasaje, y también preguntaba el pastor, ¿cuáles son las cosas que a usted se le facilitan, que nos resultan fáciles de hacer ahí o de obedecer en ese sentido en todo el listado de cosas que ahí aparecen? Igual nos resultan más difíciles, ¿ya? De todas las cosas que Dios nos pide que hagamos o de la manera que nos comportemos, no todas nos resultan fáciles de hacer o nos acomodan mucho, ¿cierto? Algunas, uno se siente muy cómodo haciendo algunas cosas en la iglesia o en los caminos del Señor, como decimos los canutos, pero hay otras cosas que nos cuestan un poco más, pues si el pastor de repente le dice, hermano, vaya a visitar a tal persona y tal vez algunos van a partir corriendo, y otros van a decir, pucha, pastor, es que yo soy tímido, es que aquí me cuesta. Entonces, hay cosas que nos van a costar, ¿cierto? Y otras que se nos van a facilitar. Unas que las vamos a hacer con mucho gusto y placer. Y otras, a pesar de que a veces no quiere decir de que las hagamos de mala gana, pero nos cuestan un poco más. Hay que reconocer que hay cosas del servicio que nos cuestan un poco más porque, no porque no queramos hacerlas, no porque digamos esto no está bien. Sabemos que está bien, pero nos cuesta un poco más hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, un día domingo uno dice en el culto, ¿ya cuánto quiere dar gracias al Señor? Y yo sé, y estoy seguro, no por ninguna revelación especial, que hay hermanos que se mueren de ganas por dar gracias. Pero no les da plancha, les da vergüenza, les da cosa, ¿cierto? ¿Les pasa o no? Bueno, los hermanos que dan gracias siempre no los voy a preguntar porque siempre levantan su mano y no hay problema. Pero muchos de ustedes tal vez no comenzaron así. Hay cosas que de un principio tal vez decían, no, a mí me daba plancha, pero la primera vez que empecé a pedir la palabra para dar gracias, de ahí no paré más. ¿O no? ¿Es así o no? Bueno. Y algunos hermanos también, cuando las primeras veces que les tocaba dirigir o predicar, les costaba más también y después han ido un poco soltando el pulso y también Dios ha ido poniendo gracia también de su parte para que eso pueda ocurrir así. Entonces, bueno, el pastor decía, vamos a ahondar un poco más en este tema. Yo dejé, Eclesiastés lo dejé un poco de lado, que no quiere decir de que no vamos a tomar algunos pasajes en algún momento que nos van a venir también como anillo al dedo. Toda la palabra está conectada entre sí, así que no es que dejemos de hablar de un tema completamente, sino que lo vamos a tocar de alguna manera. Y el tema de los deberes cristianos también es un tema que siempre, siempre está flotando y está reflotando en cada sermón. Creo en cada palabra que entregamos siempre hay un llamado. Y ese llamado a veces uno piensa que es para la gente inconversa, y no, es un llamado para la iglesia, para que tomemos decisiones, para dejar de hacer cosas que están mal y comenzar a hacer cosas que están bien. Adoptar nuevas costumbres que nos hacen bien y abandonar aquellas costumbres que nos hacen mal. En la mañana, pasando ahí mientras subía el devocional al Instagram, me apareció ahí un mensaje de parece que una cantante cristiana. Y le decía, Dios está interesado en todos los aspectos de tu vida, hasta en los más pequeños. Entonces dije, tiene razón, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien, ¿ya? Y leí un par de comentarios que decía, mire, esto hermano usted interprételo como usted quiera, ¿ya? Eh, y puede que en un momento lo comentemos un poco más allá. Y una de las personas que comentaba decía, uy, si yo al Señor le pregunto hasta qué color de zapatos me tengo que poner. No, yo todos los días le pregunto al Señor, Señor, y hoy día, ¿qué vestido me pongo? A ver, Señor, miremos el armario y veamos a ver, ¿qué vestido me voy a poner? Hasta esas cosas les pregunto yo al Señor. Mire, usted interprételo como quiera. La verdad es que a mí me chocó un poco. Yo sé que Dios está interesado en cada detalle de mi vida, ¿ya? Pero a veces me pregunto si no desperdiciamos mucho tiempo en trivialidades, en cosas vanas, en cosas que no digo que no sean importantes. Para algunas personas puede ser muy importante el color de zapato y el vestido que se va a poner, ¿ya? No digo que no sea importante. Señor, ¿qué micro tomo? Voy a dejar pasar 3 micros porque creo que el Señor me reveló que en la cuarta micro tengo que subirme. No sé, puede que usted diga, yo hago eso y tal vez es su manera en la que usted percibe la voluntad del Señor, ¿ya? Pero a veces, ¿dónde empieza mi conflicto? Y aquí lo quiero llevar un poco a pensar. En que a veces
yo le pregunto a Dios qué micro voy a tomar o qué color de zapatos me voy a poner. Y en esas cosas a veces le pregunto al Señor, pero no le pregunto sobre a veces decisiones más importantes en mi vida, que tengan que ver con un cambio radical en mi actitud, en mi manera de ser, en mi forma de relacionarme con las personas, en abandonar algún vicio que yo tengo, alguna mala costumbre. Insisto, siempre cuando hablo de vicio no me refiero ni al trago, ni al cigarro, ni a la... No, eso es parte de un montón de otros vicios que tenemos. Cómo hablar mal de los demás, cómo sacar a colación de repente cosas que no convienen. Eh, no sé, y un montón de otras cosas también que son vicios de nuestra parte. Entonces, digo, está bien, como digo, le leí el comentario, pero me hizo ruido al tiro. Dije, está bien, Dios está interesado en los aspectos más insignificantes de nuestra vida, pero no creo que sea correcto preguntar al Señor por esas cosas insignificantes y no preguntarle por aquellas cosas que sí son realmente importantes. Piénselo usted más allá. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero llevar a ese plano? Porque entiendo que a veces nosotros nos preocupamos de cosas superficiales en lo que es la vida cristiana y la vida espiritual, con el objeto de, eh, ¿cómo decirlo bien? Quitarle el cuerpo. Usted, sé que hay otros términos para referirse a quitarle el cuerpo a la situación. Hay otras expresiones tal vez no tan académicas, ¿cierto? Uno que tiene que ver con la jeringa y otras cosas así también. Usted me entenderá. Entonces, a veces nosotros, hermanos, nos distraemos con cosas que puede ser que sean importantes, ¿ya? Eh, pero a veces también nos distraemos con cosas que son minucias y no hacemos lo que realmente importa. Por ejemplo, no sé, los que a veces nos dicen, oye, ¿sabéis que tenéis que cortar el pasto, por decir algo en la casa? ¿Ya? O ordenar un closet, ordenar un par de cajones que hay por ahí. No sé si a alguien le ha tocado hacer trabajos como eso, que a veces son un poco tediosos y no nos gusta hacer. Y empezamos a buscar mil tareas pequeñas, mil tareas así, ¿para qué? Para evitar esa tarea gigante que nos está esperando. ¿Le ha pasado a alguien o no? O usted dice, no, yo sé que tengo que hacer algo y lo hago de cabeza al tiro. No sé, pero por tendencia el ser humano tiende a evitar algunos trabajos que son un poco más, no sé. A ver, hermano Roberto, la pega tuya, no sé si siempre va la obra gruesa, que se llama, ¿cierto? Y no sé si dentro de los hermanos que trabajan en construcción, o también mis hermanos que son gaffiter y que han trabajado también en la parte eléctrica, no sé, el hermano Michael, mi papá también, ¿cierto? Hay pegas que a veces uno las va postergando, las va chuteando, ¿cierto? Porque sabe que son más pesadas, más tediosas o son más complicadas, entonces uno como que empieza a hacer otras cosas y tratar de dejarlo para el final lo más pesado, ¿cierto? Y cuando llega el momento de hacerlo más pesado, a veces lo hacemos tal vez con desgano. Mire, eso, no sé, a las que les tocaba hacer, las que son profesoras, de acá, ¿cierto? La Pati Sala, el hermano Dulce también, que fue profesora en un tiempo. Y sé que tienen que ver la parte de planificación, que es una tarea que entiendo que es bastante larga y tediosa de hacer. Y no sé si a alguna de ustedes le pasó, no sé, mi hermano Dulce me dice, no, yo soy súper matea, yo sé que ella es muy matea, entonces, a veces los profes, ¿qué es lo que hacen? Como saben que la tarea es tediosa, empiezan a hacer miles de tareas pequeñas y las tareas más pesadas las van chuteando para adelante. Y saben que en algún momento tienen que hacerse cargo de esa tarea que es más pesada. En la vida cristiana a veces nos pasa lo mismo, hermano. Las tareas más pesadas, las cosas que se nos complican más, por ejemplo, dejar un pecado regalón, que son de esos que tenemos, no sé, usted, insisto, cada uno revisará y analizará su propio corazón, cuál es aquel pecado o aquella conducta de vida, si usted no le quiere llamar pecado, mire, usted ponga el nombre que quiera, aquellas conductas que entorpece nuestra relación con el Señor y relación con nuestros semejantes. Recuerde usted que la vida cristiana es una vida que tiene que ver con una relación, ¿cierto? En sentido vertical con Dios, pero también en una relación en sentido horizontal con la gente que nos rodea, nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo y también aquellas personas que, no siendo hijos del Señor, nos relacionamos a diario con ellos. Entonces, en esta vida tenemos cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo, pero a veces las dejamos pasar. Las dejamos pasar, pero en algún momento tenemos que hacernos cargo de ellas. Entonces,
Para recordarlo un poco, le decía en un principio que esta cantante que ponía, yo le pregúntale todas aquellas cosas, tal vez que tú pienses que son insignificantes, para Dios nada es insignificante, Dios quiere estar preocupado de las cosas más pequeñas de tu vida, estoy de acuerdo. En lo que me cuesta, insisto, es en decirle, Señor, a ver, ¿qué color voy a usar hoy día de lápiz? ¿Azul o verde? Ay, y el Señor me dice, usa el lápiz verde. Voy a usar el lápiz verde, Señor. Pero cuando tengo que preguntarle o no le pregunto al Señor, por ejemplo, ¿sabes, Señor? Tengo este vicio, esta cuestión que siempre me está golpeando en mi vida espiritual, esa espina que tengo ahí, que tú sabes, Señor, que es mi debilidad. Eso a veces no se lo pregunto a nadie al Señor, po, o de vez en cuando nomás. Entonces a veces, hermano, insisto, nos desgastamos en aquellas cosas que son insignificantes y no de aquellas cosas que son relevantes. Una cosa que también que quiero decir antes que se me pase. Hermano, si usted de repente se enferma, o sea, si usted no se ha infectado del coronavirus, por lo que hermana Anita decía también, ¿cierto? Si usted no se ha infectado, denle gloria a Dios porque no se ha infectado. Si usted se infectó del virus, no piense que es porque le faltó fe. Espero que usted no lo haya visto así, en ningún momento, hermano. ¿Ya? Espero que no. Sé que hay hermanos, ¿cierto?, que tienen también las cosas bien claras y nos van a decir, no, yo sé que, ¿cierto? Así que en algún momento, según uno de nosotros se infecta, uno piensa, ah, no, me faltó fe, o tal vez no era lo suficiente, o no sé. Bueno. Si usted es descuidado y anda, ¿cierto?, por todos lados y se toquetea con toda la gente que está infectada, bueno, ya. Pero en algún momento nos va a tocar a todos nosotros y no piense que es falta de fe o que Dios se ha olvidado de nosotros. Eh, Eso, hermano, también téngalo muy presente en su corazón. Como decía Anita hace un rato atrás, ¿cierto? A veces nosotros nos descuidamos y nos olvidamos, pero Dios no se descuida ni se olvida. Así que confiemos en el Señor. Así que ya sea que estemos infectados, ¿cierto? O no estemos infectados, Dios está con nosotros. Los que no han caído todavía no es porque tengan más fe que los de al lado. Eso que le quede muy claro en su mente y en su corazón. Ahora, si usted anda descarriado y se infecta, bueno, interprételo como usted quiera. Pero eso, ahí ya cierto, no me voy a ser responsable. Pero usted puede ser muy fiel al Señor, hermano, y hombres fieles se han infectado, y hombres infieles se han infectado, y hombres fieles están muy sanos, y hombres muy infieles también están muy sanos, y llenos de un montón de riqueza, si usted quiere decirlo así. Entonces, cuando dice el himno, cuando de otros vea la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, no, usted vea las bendiciones que Dios tiene. Bueno, hecho el paréntesis, ¿por qué quiero llegar? Porque quiero, hermanos, que nos concentremos justamente en eso, en no descuidar aquellas tareas que son pesadas, aquellas tareas que nos cuestan un poco más. ¿Ya? Insisto, hay tareas que nos proporcionan placer, alegría, que son fáciles de realizar. Si usted me dice a mí, hermano Pablo, ¿usted puede hacer un devocional mañana? Yo le puedo decir, bueno, hermano, mire, eh, bueno, si me lo dice muy tarde tal vez no pueda, pero si me lo dice con tiempo, yo puedo decir, me encanta preparar una palabra, un devocional y realizarlo. Pero si usted de repente, y si el pastor me dice, ¿sabéis, Pablito, te voy a pasar una lista con 10 hermanos que tienes que ir a visitar? Yo voy a empezar a complicar. El pastor sabe que yo en obediencia lo voy a hacer igual, porque creo que hasta el momento, pastor, si usted me da una tarea, no le he desobedecido. Espero que, y si en alguna le he desobedecido, avíseme. Pero si el pastor me manda alguna tarea que él sabe que a mí no me acomoda mucho, que me cuesta, yo probablemente la esté chuteando para adelante, me empieza a complicar y finalmente la voy a hacer. Pero tal vez no lo voy a hacer con la misma soltura y tranquilidad con la que yo preparo un sermón, que es que es lo que a mí me acomoda. O si me dicen, ¿sabéis, Pablito? Prepárate unas 10 alabanzas, feliz de la vida lo voy a hacer. Y me encanta. Pero si me encargan, por ejemplo, si me dicen, Pablito, mira, 5 de la mañana te voy a llamar porque una persona quiere que vaya a orar porque, no sé, sale del hospital a las 5 de la mañana, necesito a alguien que esté conmigo chofereando. Tal vez me va a costar despertarme a las 5 de la mañana, pegarme una lava de cara, una bañada, agarrar mi auto, partir. Me va a costar, pero lo voy a hacer igual. Pero sé que hay hermanos que de un salto van a estar ahí al lado del pastor, 5, 3 de la mañana, lo que sea, van a estar apañándola ahí. Por eso también el pastor sabe a quién va a llamar, ¿cierto? Entonces, hay tareas que nos van a costar un poco más que otras. Y hay tareas que se nos van a facilitar mucho. Y no es cosa, hermanos, que se nos esté obligando a hacer algo que no queremos. Quiero que la palabra que usted pueda tener en su corazón sea la palabra desafíos. Desafíos.
Cada mensaje es un desafío, cada sermón es un desafío, cada planteamiento, cada estudio bíblico es un desafío. Que nos desafiemos también, y Dios nos desafía a nosotros mismos a hacer cosas nuevas, a atrevernos a hacer cosas nuevas. A veces le vamos a achuntar, a veces no le vamos a achuntar. Pero no te quedes con las ganas. Como decía la canción, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la ocasión y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes ganas de predicar, y si tienes la ocasión y no hay oposición, no te quedes con las ganas de predicar. Visitar, orar, predicar, dirigir un culto, preparar un devocional, una once para los hermanos, una clase para los niños. La tarea que usted sea que tenga en mente o la que se le sea desafiada por su pastor o por el liderazgo, tome ese desafío. La semana pasada estuvieron viendo entonces ahí en el libro de Romanos. Y yo logré enumerar solo en el capítulo 12, y puede que me haya quedado corto porque no fui tan específico, pero solo en el capítulo 12, enumeré 40, bueno, fueron 41, pero poner 40 para redondear el número. 40 desafíos que aparecen ahí. No sé si la semana pasada lo habían contado o el pastor lo fue diciendo nomás, ¿cierto? Y cada hermano creo que leía y tomaba alguno que pensaba, ¿cierto? Y ahí iban desarrollando el tema. Pero no sé si alguien los contó o si alguien alguna vez se dio la tarea de contar cuántos desafíos aparecen ahí. ¿Alguien lo había hecho alguna vez? Si dice, sí, yo hermano una vez hice un listado. ¿Nadie lo había hecho? Bueno. Rápidamente, a ver si me alcanza la saliva. 41 desafíos. Presentarse en sacrificio, no los voy a explicar cada uno de ellos, ¿ya? En algún momento vamos a irlo explicando también, pero rápidamente. Presentarse en sacrificio vivo. No conformarse a este siglo. 2. 3. Transformarse en la manera de pensar. 4. Comprobar la voluntad de Dios. 5. Tener un concepto personal equilibrado. 6. Pensar de nosotros mismos con cordura o un pensamiento equilibrado que tiene que ver con el anterior. Otro, ejercicio de la profecía, ejercicio del servicio, la enseñanza, que tiene que ver con explicar bien, la exhortación, que tiene que ver con un llamado a reaccionar. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Están relacionadas, pero son distintas. 11, repartir. 12, presidir. 13, hacer misericordia. 14, amar de manera sincera. Imagínense qué lindo eso, ¿eh? Las tareas y los desafíos que se nos proponen. Amar de manera sincera, ¿qué es eso? Bueno, está propuesto ahí, Pablo dice, hermano, debemos amar sinceramente. ¿Es que se puede amar sin sinceridad? Parece que sí, Pablo por eso lo propone ahí. Bueno, no los voy a explicar. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar a todos como hermanos, preferirse los unos a los otros en apreciación, en admiración, que ese amor sea genuino sin esperar nada a cambio. 20, ser diligente. 21, no perezosos. 22, fervientes en espíritu. 23, servir al Señor. Otro, ser gozoso en la esperanza. Ser sufridos en la tribulación o lo que tiene que ver con la perseverancia. Constantes en la oración. Compartir para las necesidades de los santos. Practicar la hospitalidad. Bendecir a los que nos maldicen. Gozarnos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Unánimes, 32. 33, no ser altivo. 34, asociémonos con los humildes. 35, no ser sabios en nuestra propia opinión. Otro, no pagar a nadie mal por mal. Procurar lo bueno. Estar en paz con todos en lo que dependa de nosotros. No vengarse. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. 41, vencer con el bien el mal. Si usted cree que lo puede desglosar y hacer una lista mucho más larga o acotar y agrupar algunos y hacer una lista más corta. Sea como sea, hermano, usted ve que ahí hay mucho para picar ahí y tomar, ¿cierto? ¿Le llamó a alguno la atención? Alguno le dijo, esto me hizo ruido, nunca lo había leído de manera aislada. A veces leemos todo en bloque y nos vamos uno por uno. Si usted quiere, haga ese ejercicio algún día, tome el capítulo 12 del libro de Romanos y haga una lista de cada una de las cosas que ahí aparecen y vaya anotándola. Número 1, tal cosa. Número 2, tal cosa. Número 3, tal cosa. Y ojalá, si puede hacerlo en sus propias palabras, hágalo en sus propias palabras. Si alguna palabra, algún término, alguna expresión le merece dudas, pregunte también, ¿cierto? Y podemos extender este estudio. Yo, por ejemplo, no tenía muy clara la diferencia entre lo que es la enseñanza y la exhortación. ¿Ya? Porque yo digo, a mí me gusta la enseñanza, me gusta explicar las cosas. Así que la enseñanza tiene que ver con explicar bien.
Pero la exhortación va un paso más allá. Yo puedo explicar muy bien las cosas, pero puede que si le digo, hermano, usted tiene que reaccionar con esto y nadie reacciona. En cambio, hermanos que tienen la capacidad de exhortar y de decir, hermanos, tenemos que cambiar, y usted realmente le dice, sí, en realidad tiene toda la razón, hermano, voy a cambiar y soy... Entonces, uno puede, mire, yo le puedo decir a cualquier persona inteligente, con cierta capacidad de enseñanza, sin ser cristiano, que me enseñe la parábola de los talentos, por ejemplo. Y la persona va a buscar información, se va a preparar y nos puede hacer una tremenda exposición, pero detallada y al hueso y con una tremenda enseñanza y con papelógrafo, eso ya no se usa, ¿ya? Y con un puntero, con figuritas, con ejercicios, con cosas así, nos puede enseñar. Y yo sé, oh, el gallo seco va a enseñar. Pero va a llegar hasta ahí nomás. En cambio, el que exhorta es el complemento. Y la exhortación viene solo con aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque son capaces de hablar al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces la exhortación tiene que ver con eso. Yo cuando dije, ¡ay, qué rica! Podré saber las dos cosas. Ojalá yo pueda ser capaz de enseñar, que sé que me gusta enseñar y sé que también Dios me da la habilidad para enseñar, pero el segundo paso, la exhortación, eso yo creo que es fundamental para los que predicamos. Si no somos capaces de desafiar y hacer un clic en el corazón de las personas, bueno, eso lo hace el Espíritu Santo del Señor, pero Dios le ha dado la capacidad, ¿cierto?, a hombres y mujeres también para que cuando hablen, Dios toca el corazón ahí. Entonces eso es lo que yo quiero. No quiero tan solamente enseñar de la parte intelectual, sino llegar a la fibra y tocar el corazón y hacer que algún hermano reaccione y diga, tiene toda la razón. Señor, perdóname y voy a hacer esto, voy a enmendar el rumbo, voy a cambiar mi actitud. Qué lindo que así sea, ¿cierto? Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura, que está en Lucas capítulo 15, un pasaje muy conocido, muy conocido. Y lo voy a dejar hasta aquí nomás hoy día. Tarea para la casa. ¿Ya? Una, si usted quiere hacerla, yo no voy a controlar la tarea ni vamos a poner nota ni nada de esto, a menos que el pastor diga, sí, tarea con nota, ya eso es otra cosa. Ya, haga un listado, piola nomás, ¿cierto? Nada así muy elaborado de lo que hay en el capítulo 12 de Romanos, lo mismo que yo hice acá, ¿cierto? Pero ojalá con sus propias palabras. Mire, yo ya los dije, 41 enumeré yo. Pero usted puede hacer la lista por su propia cuenta, sacar más o sacar menos, pero sabe que el simple acto de leer, escribir en una hoja todos esos deberes cristianos, mire, yo he leído el pasaje de Romanos 12 montones de veces, lo podría repetir con los ojos cerrados, casi completo, porque lo he leído muchas veces, ¿ya? Eh, pero cuando lo escribí, hay varias cosas que me saltaron ahí, una detrás de otra. Por eso le digo, haga el ejercicio. Hoja en mano, papel, cuaderno ahí, ¿cierto? Lo que usted le acomode más y escriba. El acto de escribir le va a hacer muy bien. Esa es la primera tarea. Segunda tarea, que creo que el pastor también la dijo el otro día, ¿cierto? Anote aquellas cosas. ¿Sí? Pablo, pero ¿qué dijiste? ¿Qué capítulo era? El capítulo 12 de Romanos, que fue el que yo numeré de recién. Después dije, voy a leer el 15 y voy a terminar con el capítulo 15 de Lucas, pero ese es para finalizar ahora. Romanos 12 es el listado que usted tiene que hacer si es que usted quiere, ¿ya? Donde dice, os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional lo conforméis. ¿Cierto? Todo eso que aparece en ese discurso de Pablo es el Pablo, ejercicio. lo hicimos con el pastor eso. ¿Pero lo anotaron? Lo hicimos con el pastor. Sí, lo anotamos y él lo hizo leer. Sí, Ah, perfecto. algunas. Ya. Pero no lo notaron cuántos salían al final, ¿cierto? Bueno, algunos sacaron más, otros sacaron menos. Yo saqué 14 con mis propias palabras. Ah, perfecto. Entonces, tarea anulada. Póngale rayita ahí. Y también creo que el pastor les dijo, no sé si lo hicieron también, anotar aquellas cosas que nos cuestan más y aquellas cosas que nos cuestan menos. Pastor, sí, vaya nomás. Mire, yo creo que no sería malo repetir la tarea porque no todos la hicieron. Yo por lo que pude ver el día que revisamos el trabajo, participaron justamente como dice la hermana Eudocia, como 5 o 6 hermanos, más no. ¿Ya? Ahora sería bien útil el que no la ha hecho, que la haga, porque a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí y le pasó a muchos hermanos. Detenidamente
leyendo el texto y detenidamente escribiendo, cambia la visión y cambia el entendimiento y cambia la detención en nuestros deberes, ¿ya? Así que yo creo que debiéramos hacerlo, o los que no lo han hecho, debieran hacerlo, y por qué no dejar otro día un tiempito para a lo mejor revisar. Miren, la hermana 12 dice, yo encontré 12, tú encontraste 41, otro encontraría 15, 20, no sé, pero yo creo que es bueno que el que no lo hizo lo haga tranquilamente. Y lo otro, hermano, no se complique en que yo o Pablito le va a revisar la tarea y le va a poner nota. No, hagamos esto con una conciencia de participar en el estudio, con una conciencia de ver y de revisar mi comportamiento o mi actividad como hijo del Señor, simple, ¿ya? Y en el momento que le pidamos, ¿cierto?, que participe y enumere o lea, amén, pero es bueno que lo podamos hacer los que no lo han hecho. Gracias. Gracias, pastor. Importante también, hermanos, creo que lo vamos a hacer también después. Vamos a agrupar algunos de estos deberes en los que tienen que ver con nuestra relación con Dios y también lo que tiene que ver con relación con nuestros semejantes. ¿Ya? Vuelvo a lo que decía en un principio. Hay tareas que nos resultan más fáciles de hacer que otras. Hay gente que, ¿cómo se llaman? Ya. El profesor Girafales dijo una vez, yo soy un filántropo. Y don Ramón le dijo, ¿qué es lo que es eso? Es un hombre que ama a los hombres. Entonces don Ramón le dijo, bueno, acá le decimos de otra manera. Pero a lo que se refería con el ser filántropo, es una persona que ama a la humanidad, que procura el bien de sus semejantes. Eso es un filántropo. Por ejemplo, Leonardo Farcas es un filántropo porque él hace muchas cosas, muchas obras en las que ayuda a personas. Son obras de filantropía. Eso es el filántropo, ¿ya? Y lo opuesto a un filántropo es un misántropo. Una persona que odia relacionarse con la gente. Le carga tener que relacionarse con las personas. No sé si alguien vio la serie Doctor House. Un médico que él revisaba los casos, pero no hablaba con los pacientes. Porque le cargaba relacionarse con las personas. Él tenía muchos problemas para relacionarse con la gente. Y dentro de la definición del Doctor House, de todos los que les gustaba la serie, la característica principal de él es que era misántropo, ¿ya? Una persona que le carga el resto de las personas. Sabe que muchos creyentes, no digo que sean misántropos, pero sí no les cuesta nada relacionarse con Dios. La oración, la meditación diaria, la lectura de la palabra le encanta. Pero cuando tienen que relacionarse con el resto de las personas, con el prójimo, incluso con sus propios hermanos en la fe, les cuesta. Usted podría decir, ¿pero cómo, hermano? Sí, hay creyentes que les cuesta relacionarse con sus semejantes en la fe. Y prefiere pasar en oración, en meditación, en lectura de la palabra, lo cual está bien, pero le cuesta relacionarse con sus semejantes. Por lo tanto, su relación vertical puede ser saludable, pero su relación horizontal le cuesta mucho. Por otro lado, hay gente que no le cuesta nada relacionarse porque son súper sociables, súper empáticos, son súper sociables, son súper extrovertidos, siempre andan buscándole conversa a usted, súper extrovertido. ¿Conoce gente así? Gente, no le cuesta nada entablar relación con cualquier persona. Pero les cuesta mucho orar, les cuesta mucho meditar. Los tiempos a solas con Dios le complican. Leía de un pastor el otro día, no es pastor bautista, de otro pastor, que decía, él reconocía, me cuesta orar, me cuesta la oración. Pero ¿cómo es un pastor diciendo eso? Dice, me cuesta la oración donde uno cierra los ojos y dice, Señor, te bendecimos. La típica oración que nosotros conocemos, ¿cierto? Donde empezamos con alabanza, adoración, ¿cierto? Perdón de pecado, y después al final dejamos las peticiones. Conoce la estructura de la oración modelo, ¿cierto? La mayoría de nosotros conocemos la estructura de la oración modelo. Y nuestras oraciones generalmente van en ese sentido. Dice este pastor que a él le costaba orar de esa manera. Y lo que él estaba haciendo últimamente era meditación. Sin mucha palabra, pero sin mucha meditación cristiana. Yo no sé
hasta dónde irá o cómo será su relación personal con el Señor, ese pastor, pero ya era cosa de él, ¿ya? Pero exacto, hay gente que no le cuesta nada relacionarse con la gente, y ese pastor justamente es de ellos. Es de los que cuando se junta con personas a conversar y a hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, se explaya, es una maravilla como maestro, explicando, muy simpático, muy sociable, uno se toma un café con él y conversa, pero puede hablar con todo el mundo, ni un problema, se acomoda a todo el mundo para conversar. Pero cuando llega el momento de orar, dice él y reconoce que le cuesta. No que le cueste su relación con Dios, pero le cuesta la oración como está estructurada en la Biblia, con la que nos enseñaron de cabros chicos, ¿cierto? Empezamos con alabanza, perdón de pecado, ¿cierto? Y rogar por otras personas, también rogar por nosotros, y así sucesivamente. La oración modelo que la conocemos. Entonces, podemos nosotros también clasificar estos deberes cristianos en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios y también aquellas cosas que tienen que ver con la relación con nuestros semejantes. Y podemos evaluarnos también en base a eso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mis semejantes? ¿Ya? Y también ahí ver los distintos niveles. Si yo le pregunto cómo está su relación con Dios, usted me puede decir, hermano, súper bien. Entonces, bueno, podemos decir también cómo evaluamos nuestra relación con Dios, cómo sabemos que está muy bien. No le digo que está mal, no le digo que está mal, pero viendo decimos, a ver, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo evalúa usted su relación con Dios? ¿En cuántas veces ora al día? ¿En cuántas veces lee la Biblia? ¿En cuán fiel en los cultos? No lo sé, no lo sé. Por otro lado, si le pregunto, ¿cómo está su relación con sus semejantes? Puede que usted diga, sí, yo oro por todo el mundo. Perfecto, y eso está súper bien. ¿Con cuánta gente conversa usted del Evangelio? Y probablemente alguno me diga, a mí me cuesta hablar con otras personas. Yo prefiero orar por ellos, lo cual también está bien. Pero insisto, es bueno hacer el análisis, el ejercicio. Así como le decía yo, anote, escriba. Ese tipo de ejercicios espirituales son muy buenos, son muy convenientes, nos ayudan a crecer en el Señor. No se conformen, como dice cierto también Romanos 12, no se conformen, vamos un paso más allá. Y eso es lo que, si el Señor lo permite, vamos a estar trabajando en la semana siguiente. Para finalizar, como les decía, el capítulo en Lucas capítulo 15, usted va a decir, ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con esto? ¿Ya? Porque vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículo 12. Que es un pasaje que usted dice no tiene nada que ver, pero hay una parte en la que me quiero detener. Romanos capítulo 15, en el versículo 11 comienza la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12, importante. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes, ¿cierto? Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, el hijo estaba pidiendo una parte de la herencia que, analizándolo rápidamente, tenía dos implicancias. Una que tenía que ver con los bienes materiales, que no era menor, ¿ya? Era un padre que se notaba que tenía sus lucas, ¿ya? Así que había una parte de la herencia que era una parte que tenía que ver con bienes. Y también otra parte de la herencia que tenía que ver con responsabilidades. O sea, junto con la herencia, cuando el padre moría, el hijo heredaba bienes materiales, pero también heredaba deberes. Preocuparse de la granja, preocuparse de los empleados, preocuparse de los negocios. ¿Se da cuenta? Otro pasaje. Job capítulo 2 versículo 10. No lo busque si no quiere, pero si quiere lo anota. Job capítulo 2 versículo 10. Si quiere no lo anota, pero sabe usted que al principio del libro de Job, ¿cierto? Cuando Job sufre todas estas calamidades, la señora le dice, ¿por qué no te olvidáis de Dios, lo mandáis de la punta al cerro? ¿Y qué es lo que dice Job? Dice, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? ¿A qué quiero llegar para concluir con el día de hoy? En que la vida cristiana implica dos cosas. Deberes y responsabilidades. Las cosas que, ¿cierto? Beneficios y responsabilidades. O los derechos y la responsabilidad creo que le llaman también, ¿cierto?
en la parte, no sé, social o política, no sé cómo. Eh, tenemos deberes. El hijo pródigo tenía deberes, pero él, ¿qué es lo que hizo? Empujó los deberes a un lado y quiso solamente obtener beneficio y provecho de los bienes materiales, lo que podía ser reducible a dinero y disfrutable y gastable, pero no la responsabilidad. Pero la herencia implicaba las dos cosas. Por eso es que él se fue lejos. Se fue para aprovechar los beneficios, pero se fue lejos para eludir las responsabilidades. Jonás intentó huir de la voluntad de Dios. Cuando nosotros abrazamos la fe, mucha gente se acerca a Dios, ¿por qué? Porque quiere trabajar por el Señor. Mucha gente se acerca al Señor porque quiere rendir su vida a Dios. La mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de las personas en lo general se acercan a Dios porque hay una necesidad en su corazón, y generalmente esta necesidad es de índole de lo temporal, de lo pasajero. Salud, trabajo, una desilusión amorosa, un montón de otras razones. Es poca la gente que se acerca tal vez por una necesidad de querer entregar y rendir su vida a Dios. Entonces, en el camino se dan cuenta que Dios suple sus necesidades, los bienes, pero cuando saben y se encuentran que hay responsabilidades y deberes cristianos, no les empieza a gustar mucho la cosa. Y hacen como la del hijo pródigo. Insisto, el pasaje que le di, ¿cierto?, es solo una referencia. Usted no lo tome como diciendo, de eso se trata el hijo pródigo. No, lo tomé solamente para explicar ese punto. El hijo quería lo bueno, pero no la responsabilidad. Entonces a veces hay gente que quiere entrar en los caminos del Señor para agarrar lo bueno nomás. Pero cuando el pastor o los hermanos le empiezan a hablar, a ver, hablemos de nuestros deberes cristianos, hablemos de nuestras responsabilidades, se empiezan a revolver en la silla. No, a mí nunca me dijeron eso. A mí me vendieron otra mamá. Me dijeron que Dios se iba a hacer cargo de mis problemas. Pero nunca me dijeron que yo tenía que hacer también algo, no a cambio, no es algo a cambio, sino que son los deberes que implica ser un hijo del Señor. Cuando Jesús dice, echen su carga sobre mí, ¿cierto? Yo voy a llevar tu carga, pero tú llevarás la mía, dice el Señor, ¿cierto? Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, implica que debemos también nosotros cargar con algo. Él dice que será más ligera, pero no dice que no vamos a cargar algo. Cuando Job entonces le dice a su mujer, recibiremos de Dios solamente lo bueno, pero lo que no nos gusta lo vamos a dejar de lado. Esto es completo. Habrán luces y habrán sombras. La vida cristiana, hermanos, tiene muchas luces, pero también tiene sombras. Dice el Salmo 23, también voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Lo que sí estoy tranquilo y seguro es que tú estarás conmigo. Mateo capítulo 28, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, no tan solo en las buenas, sino también en las malas. Deberes y responsabilidades. No podemos abrazar solo lo bueno, pero cuando el Señor nos dice, bueno, veamos cómo están los deberes ahora, tus responsabilidades. No, Señor, sabéis que yo no sea de aquellos cristianos que hay en otras iglesias, ¿cierto? Que cuando empiezan a hablar de responsabilidades y deberes, empiezan a pensar en la comida que tienen que hacer, lo que tienen que hacer el día siguiente. No, asumamos, hermano, ¿cierto?, nuestros deberes, porque en el servicio hay placer, en el servicio hay gozo. Insisto, el pastor nos puede decir de repente, hermano, haga esto o aquello, y a veces, pero no, si el pastor sabe que yo hago esta cosa, o tal vez no sabe el pastor que a mí esto no, me incomoda, pero por obediencia al Señor lo voy a hacer. No lo haga de mala gana tampoco, ¿cierto?, con la cara larga, porque lo va a hacer, usted va a servir al Señor. Pero hay cosas que a veces no nos van a gustar mucho. No sé, a alguien le habrá tocado, o todo lo que usted hace en la iglesia lo hace con todo el placer del mundo. Hay veces, hermanos, que no ha tocado hacer cosas, a ver, no sé, no voy a mirar ninguna carita por acá, ¿cierto? Pero creo que a todos nos ha tocado de repente hacer alguna cosa y hemos sentido cierta incomodidad. Mire, usted me dice ahora, no, hermano, yo nunca. Piénsalo un poquito, no me responda al tiro, no. Que le ha tocado hacer algo, se ha encontrado tal vez con una puerta en la cara, una mala mirada. Ya sé lo que está hablando Pablito, ¿cierto? A más de alguno le habrá tocado, hermano, encontrarse con hacer una labor cristiana y a veces encontrarse con un portazo en la cara o con algunas frases que a veces no nos gustaría escuchar. Los que han servido al Señor saben de lo que estoy hablando. Los que le ha tocado hacer servicios complicados algunas veces saben de lo que estoy hablando.
pero está la satisfacción de haber hecho la voluntad del Señor. Jonás no fue muerto de la risa a predicar a Nínive. Él hizo la voluntad del Señor, pero con la cara de 2 metros. No es la idea que hagamos la pega con la cara de 2 metros, ¿cierto? Que lo hagamos con gusto y con agrado. Pero eso también se va a obtener, hermanos, en cuanto a la madurez que tengamos en el Señor, en base a cómo vayamos creciendo en el Señor también. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida y su corazón. Vamos a seguir trabajando en esto en las próximas semanas. Si el pastor, a menos que el pastor diga, hermano, hablemos de otro tema y hablamos de otro tema. Pero de momento vamos a seguir picando aquí también. Amén. Amén.